Buenas noches, hoy hablaremos de las líneas de campo eléctrico y el dipolo eléctrico. Mi grupo está conformado por Jenny Sánchez, Juan David González y quienes habla Jency Jaramillo. En la introducción tenemos el campo eléctrico, es una representación visual que muestra la dirección y la magnitud de la fuerza eléctrica ejercida sobre una carga de prueba. Un dipolo eléctrico consiste en dos cargas de igual magnitud y signo opuesto separadas por una distancia. Las líneas de campo eléctrico permiten visualizar la influencia de las cargas en el espacio circundante. ¿Qué es un dipolo eléctrico? Es un sistema de dos cargas, positiva y negativa, separadas por una distancia. Se representa con un vector momento dipolar, donde la fórmula es P igual a la carga por la distancia del negativo al positivo. Tiene un momento dipolar donde el vector que va de la carga negativa, hacia la positiva. Dipolo eléctrico positivo y negativo. El dipolo tiene dos cargas opuestas, positiva y negativa, separadas por una distancia. El momento dipolar es P igual a la carga por la distancia. El campo eléctrico generado depende de la orientación y la distancia del punto respecto al dipolo. ¿Qué son las líneas de campo eléctrico? Algunas de sus características importantes son: indican la dirección y la magnitud del campo, van de la carga positiva a la negativa, nunca se cruzan, su densidad indica cuán fuerte es el campo. Algunos ejemplos son la carga puntual, el dipolo, la distribución lineal. Dependencia del material y la forma. El campo eléctrico varía según el material, los conductores. El campo eléctrico encuentran en superficies y puntos agudos. Los dieléctricos este campo se distorsiona por la polarización. Formas geométricas es una esfera cargada, campo radial hacia afuera, positiva, o hacia adentro, negativa. Placa cargada, campo uniforme entre placas y paralelas. Distribuciones de cargas y figuras resultantes. ¿Cómo afectan las cargas al campo eléctrico? Esas lo afectan de manera de distribución de la carga. Define la forma del campo eléctrico. Por ejemplo, carga puntual, las líneas radiales saliendo positiva o entrando negativa. En el dipolo, las líneas curvadas de la carga positiva a la negativa. En un conductor, por ejemplo el metal, las cargas se distribuyen en la superficie creando un campo perpendicular a la superficie. Figuras resultantes, las líneas del campo se curvan, se agrupan o se anulan dependiendo de la distribución de cargas y del tipo de material. La energía potencial de un dipolo en un campo eléctrico, donde U es la energía potencial igual a menos P, que es el campo eléctrico, y E, que es la magnitud, por el cos angular. El potencial eléctrico de un punto P debido a un dipolo, donde B es igual al voltaje igual a 1 por 4pi, por el campo eléctrico. ¿Qué significa la distancia cruzada entre las dos cargas? Corrijo lo que acabo de decir, donde 0 es el ángulo entre el dipolo y el punto P, y R es la distancia desde el centro del dipolo. El potencial es máximo del eje del dipolo y mínimo en el plano perpendicular. Energía potencial de un dipolo, la fórmula es igual a U, que es la energía potencial, por P, que igual a menos P, que es el momento dipolo, por E, que es el campo eléctrico. Mínima energía cuando el dipolo está alineado con el campo, y la energía es máxima cuando está en contra del campo. Aquí les mostramos más o menos una fórmula de que T, donde la T de Tesla es igual al momento dipolar por
el campo eléctrico. Ejemplo, dos cargas de 3 minicolumbios están separadas por una distancia de 5 centímetros. Se desea calcular. Corrijo. Dos cargas de 3 minicolumbios están separadas por una distancia de 5 columbios por metro. Se desea calcular. El momento dipolar. El potencial eléctrico de 15 columbios por metro en el eje del dipolo. La energía potencial cuando el dipolo se alinea con un campo eléctrico uniforme de 2000 newton por columbio. Momento dipolar se define como P es momento dipolar igual a carga por la distancia, donde la carga equivale 3 por 10 a la menos 6 columbios y la distancia es 0,05 metros. Reemplazando la fórmula, el momento dipolar es igual a 3 por 10 a la menos 6 columbios por 0,05 metros, 1.5 por 10 a la menos 7 columbio por metro. Aquí vamos a calcular el potencial eléctrico, donde el voltaje igual a 1 sobre 4pi por la permitividad del vacío por el momento dipolar por el coseno del ángulo sobre la distancia entre dos puntos al cuadrado, donde la P equivale a 1.5 por 10 a la menos 7 columbios por metro, la R equivale a 0.15 metros, la E equivale a 8.85 por 10 a la menos 12 columbios al cuadrado sobre newtons por metros al cuadrado, y el ángulo es de 0 en el eje del dipolo. El eje del dipolo es igual a 1. Entonces aquí reemplazamos y esto nos da como entonces aquí reemplazamos y como resultado del voltaje nos da 5.996 por 10 a la 4 voltios. Y bueno, la siguiente ecuación es de la energía potencial, donde usamos la fórmula energía potencial igual a menos el momento dipolar por el campo eléctrico por el coseno del ángulo, donde la P equivale a 1.5 por 10 a la menos 7 columbios por metro, la EPO equivale a 200 newtons por columbios y el ángulo es 0, por lo tanto el coseno es igual a 1. Aquí reemplazamos y la energía potencial nos da como resultado menos 3 por 10 a la menos 4 joules. Bueno, la interpretación del ejemplo es que en el momento dipolar es de 1.5 por 10 menos 7 a la menos 7 columbios por metro, lo que indica la magnitud del dipolo. A 15 columbios por metro del dipolo, el potencial eléctrico es bastante alto debido a la proximidad. La energía potencial negativa indica que el dipolo está alineado en el campo eléctrico, lo que sitúa en una posición mínima energía potencial. Conclusión: las líneas de campo eléctrico y los dipolos son fundamentales para entender las interacciones eléctricas, los cálculos del voltaje y la energía potencial que permiten cuantificar los efectos de los dipolos en su entorno. La disposición de cargas del material influye notablemente en la forma del campo eléctrico. Y pues bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su atención.